en escenario post-pandemia. El eje del seminario es explorar las perspectivas de futuro en 3 encuentros con temas específicos. El primer encuentro tuvo lugar el pasado 23 de junio y trató sobre la propiedad intelectual y la salud pública. Para quienes no hayan podido ver esta charla, pueden ahora mirar la grabación en el canal del CEIDE en YouTube. Mientras que la reunión de hoy será debidamente presentada por la doctora Isabel Morín, que oficiará de moderadora. Además, tendremos un tercer encuentro el día martes 21 de julio, que tratará sobre temas de propiedad intelectual e innovación. Este evento es organizado por el CEIDE, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el South Central. El CEIDE es un centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fundado en 1986 y que constituye uno de las más importantes usinas del pensamiento académico en propiedad intelectual y comercio internacional de Latinoamérica. El CEIDE se encuentra dirigido por la profesora Sandra Negro. El South Central fue fundado en 1995. Es una organización intergubernamental de países en desarrollo de enorme prestigio internacional por su tarea académica, que ayuda a los países del sur a combinar sus esfuerzos y experiencias para promover sus intereses comunes en el ámbito internacional. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y es dirigido por el reconocido experto argentino, profesor Carlos Correa, que a la vez por 20 años dirigió el CEIDE juntamente con la doctora Sandra Negro. Por lo tanto, estamos muy contentos con la oportunidad de organizar este seminario conjuntamente y no podemos dejar de sentir un natural orgullo. Por último, pero no por ello en último lugar, el CEIDE quiere expresar su agradecimiento a 3 de sus investigadores que cargaron sobre sus hombros la organización de este evento. Muchas gracias a los investigadores Juan Correa, Martín Cortese y Alejandra Díaz. Ahora los voy a dejar con la doctora Isabel Morín, que será la moderadora de este encuentro. Isabel Morín es profesora de la Universidad de Buenos Aires y otras altas casas de estudio e investigadora del CEIDE. Isabel, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Vidaurreta. Bueno, hoy vamos a escuchar a 3 excelentes expositores. Va a comenzar hablando la doctora Roxana Blasetti, luego vamos a escuchar al doctor Rafael Pérez Miranda y por último al ingeniero Lautaro Vizcay. Lo que les voy a pedir a toda la audiencia es que las preguntas las vayan enviando a través del chat y que consignen en el chat a quién va dirigida la pregunta que están formulando. El espacio de las preguntas lo vamos a hacer al final de todas las exposiciones para que puedan los expositores aprovechar al máximo el tiempo que tienen asignado. Bueno, voy a presentar entonces a la doctora Roxana Blasetti. Ella es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la UBA, especialista en integración latinoamericana por la Universidad Nacional de La Plata, miembro del CEIDE, investigadora asociada del Max Planck Instituto de Innovación y Competencia de Múnich, directora de la especialización en negociaciones y comercio internacional de agroindustrias, FAUBA-UBA, y la doctora dicta cursos de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, Flaxo, en el Instituto de Integración de la Universidad de La Plata y en la Universidad de la República de Montevideo. Bueno, le damos la palabra a la doctora Blasetti. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, María Isabel. En primer lugar, quisiera agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por esta iniciativa, también al South Center,
muy especialmente a la profesora Sandra Negro y al doctor Correa por esta invitación. Y voy a intentar cubrir la propuesta del título, que es muy desafiante, pues los elementos propiedad intelectual, post-pandemia y comercio de alimentos y agricultura familiar, en realidad son una serie de elementos que tienen su vinculación, y por lo tanto voy a intentar acomodar, acá voy a compartir la presentación, voy a intentar acomodar 3 elementos de la siguiente manera. En primer lugar, me voy a referir brevemente a lo que en este momento es el escenario internacional y la agenda de relacionamiento externo del Mercosur. Luego me voy a referir brevemente al acuerdo UE-Mercosur en su capítulo de propiedad intelectual. Y por último, algunas reflexiones respecto a la normativa, perspectivas y dónde podría Mercosur hacer hincapié en su trabajo interno para afrontar de una manera más exitosa y aprovechar mejor seguramente las perspectivas y las oportunidades que este proceso de apertura brinda. Entonces, efectivamente la agenda de relacionamiento externo del Mercosur no se circunscribe a la Unión Europea, si bien es un hito en el proceso de apertura del Mercosur. Está prácticamente terminada la negociación con EFTA. EFTA incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Está muy avanzada la negociación con Canadá, y está iniciándose la negociación con Singapur y con Corea del Sur, y también profundizándose los acuerdos ya existentes con América Latina. O sea que este es un proceso en curso que vale la pena hacer algún análisis de qué implica desde el punto de vista del comercio de alimentos vinculado a la propiedad intelectual, que es digamos, el desafío de este seminario. Ya antes de la pandemia se avisoraba un debilitamiento de las reglas multilaterales. Los especialistas estaban hablando de que el comercio internacional, por las iniciativas unilaterales, el resquebrajamiento, digamos, del orden multilateral en cuanto a comercio y reglas, ya avisoraba algún protagonismo mayor por parte de los esquemas de integración. Estamos hablando de un nuevo regionalismo, enmarcado en lo que jurídicamente son los acuerdos reglamento, o sea que no solamente incluyen una desgravación, una facilitación del comercio, una eliminación de aranceles, sino también contienen las reglas propias de ese acuerdo que va a regir el comercio de prácticamente el 90% del universo arancelario. Entonces, efectivamente, estos procesos de apertura y estas firmas de acuerdos de libre comercio le dan, y voy a circunscribirme de vuelta al tema, al Mercosur un acceso preferencial a los mercados externos. Por nombrar solo el acuerdo UE-Mercosur, se está creando un mercado de 800 millones de consumidores. El mundo demanda alimentos. Esto se mostró ahora durante la pandemia. Si hay un sector que aumentó la producción y las ventas y la exportación, es el sector de alimentos. En el caso argentino, Argentina no dejó de producir alimentos ni de exportar alimentos, y la demanda mundial sigue creciendo. Entonces es posible avisorar un escenario futuro próximo de incremento de demanda de alimentos y también de protagonismo del Mercosur como proveedor de alimentos. Con esto no quiero decir que es el único sector en el cual el Mercosur es competitivo, pero sí es muy competitivo en el tema alimentos, y es el tema del seminario, por eso me voy a remitir a este sector. Y ahora vamos a
muy breve síntesis, pero como para ejemplificar la situación de la propiedad intelectual en Mercosur, el rol de la propiedad intelectual en el comercio mundial de alimentos. Y entonces me gustaría hacer una muy breve síntesis de lo que fue y de lo que es aún la negociación de este acuerdo, para después extrapolar a las negociaciones en curso y a los desafíos y oportunidades para el Mercosur. Bueno, este acuerdo inició hace mucho tiempo, casi 20 años. Desde el inicio, Mercosur se opuso a tener obligaciones en materia de propiedad intelectual incluidas en un capítulo del acuerdo. Esto se sostuvo durante todos los años que duró la negociación, hasta marzo de 2017, donde Mercosur cedió a la demanda europea y habilitó la incorporación de la negociación bajo texto de un capítulo de propiedad intelectual. ¿Por qué se negaba Mercosur a tener un capítulo de propiedad intelectual con obligaciones? Primero, porque como ustedes bien saben, la propiedad intelectual no está cubierta por el artículo 24 del GATT, por lo tanto cualquier concesión a la contraparte en materia de propiedad intelectual, esto quiere decir cualquier concesión plus el estándar multilateral del acuerdo ADPIC, implica su concesión inmediata a otros miembros del OMC no parte del acuerdo, en este caso birregional. Esto era una preocupación del Mercosur, sumado a su competitividad en el sector agroindustrial y saber que propiedad intelectual iba a ser seguramente un trade-off con el acceso de los productos agrícolas, comparando además con otros acuerdos ya suscritos por la Unión Europea con otros países de la región, donde había muchos compromisos plus el estándar OMC. Entonces las preocupaciones eran muchas y se sostuvo prácticamente todo el tiempo de negociación la negativa del Mercosur. Mercosur proponía un diálogo birregional, no un texto, no un capítulo vinculante. Finalmente se accedió. Si tomamos los dos textos, porque Mercosur aceptó la negociación sobre texto, pero rechazó el texto propuesto por la Unión Europea. Entonces presentó por primera vez en marzo de 2017 su propio texto. Ambos dos están disponibles en la web. Si uno compara ambos textos, la verdad es que los negociadores trabajaron en un tiempo récord, porque en 2 años, en junio de 2019, estaba acordado el capítulo. Y si vemos los textos originarios de ambas partes, son muy disímiles. Entonces realmente fue una tarea titánica. Puede decirse que el resultado es un texto balanceado, con muy pocas concesiones por parte del Mercosur. Para Mercosur ha sido un texto que podemos decir que no es su objetivo, que era no tener un capítulo, pero donde tiene muy poco plus respecto al estándar multilateral, y para la Unión Europea es el acuerdo que prácticamente es el menos, donde obtuvo menos en todas sus negociaciones externas. Esto que estoy diciendo vale para todo el capítulo de propiedad intelectual y para todas sus categorías de derechos de propiedad intelectual, con la única excepción de indicaciones geográficas, que le voy a dedicar 5 minutos, y que es directamente aplicable al comercio de alimentos. Entonces, para sintetizar, es un capítulo que puede considerarse un triunfo de Mercosur, salvo en el aspecto de indicaciones geográficas, igualmente insatisfactorio para ambas partes, porque ninguna de las dos quedó satisfecha en sus ambiciones. Antes de ir a indicaciones geográficas, y siempre relativo al comercio de productos agrícolas y alimentos, algunos elementos para que se den cuenta y dimensionen por qué digo que ha sido un acuerdo finalmente satisfactorio para el Mercosur en esta materia. Semillas. No se acordó ninguna protección plus
el artículo 31 fija la protección sui generis bajo la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, bajo cualquiera de las dos actas, 78 o 91. Por lo tanto, el Mercosur, que no patenta las semillas, mantiene UPOV 78 y la Unión Europea UPOV 91. No implicó ningún plus, que este era un tema muy controvertido. Asimismo, en el tema patentes y datos de prueba, sencillamente no quedó texto. Esto era un importante riesgo para Mercosur, por lo que implican, me voy a referir al sector nuevamente, las patentes en todo lo que es la biotecnología y la innovación, y la Unión Europea proponía una extensión del plazo de las patentes, y lo mismo, derechos de exclusividad para los datos de prueba, lo cual comprometía el registro de agroquímicos y productos veterinarios, y Mercosur logró que no quede ni texto. O sea, ningún compromiso plus. Respecto a recursos genéticos es muy interesante porque quedó un muy buen artículo referido a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales que promueve y protege la biodiversidad. Mercosur es un área biodiversa, megadiversa, digamos, y lo que no se logró fue la obligatoriedad de la denuncia del origen y el reparto justo y equitativo de los beneficios, pero quedó abierto ese artículo, a que si hubiera avances en el ámbito de la Convención de Diversidad Biológica, en el TIRFA, en el Protocolo de Nagoya, podría revisarse este artículo e incluirse la obligatoriedad de la denuncia y el reparto justo y equitativo. Así que en materia de propiedad intelectual vinculada con el sector, la verdad que Mercosur quedó muy satisfecho y la verdad que es un ejemplo de acuerdo. Vamos a las indicaciones geográficas. Indicaciones geográficas fue un tema muy controvertido. Piensen que somos producto de la inmigración europea. Muchísimos productos tienen el nombre, digamos, de nombres protegidos con indicaciones geográficas en la Unión Europea. La Unión Europea lo planteó siempre como un tema de acceso al mercado, un punto que es definitorio para lograr un acuerdo. ¿Es con indicaciones geográficas o no hay acuerdo, digamos? Y efectivamente fue un trade-off para el acceso de productos agrícolas. Voy a explicarlo muy brevemente para que se comprenda, porque es muy interesante. Se acuerdan estándares de protección plus, que ahora les voy a explicar, pero no se acuerdan en general, se circunscriben a dos listas de indicaciones geográficas. Dos listas que son la lista europea y la lista Mercosur. 350 indicaciones geográficas europeas, 220 indicaciones geográficas del Mercosur. En pantalla estás viendo cómo se distribuyen por los países. ¿Por qué Mercosur tiene menos? Porque no tiene más indicaciones geográficas registradas. Es todo lo que tenemos. En cambio, la Unión Europea tiene miles. A nivel comunitario, por supuesto que a nivel país tienen muchas más. Y solamente nos presentó 350. Entonces, en un anexo, que es el anexo 2, figuran las dos listas. La protección plus que se pacta para ese listado, no es en general. Cada parte sigue con su régimen de propiedad intelectual. ¿Ok? Esto nos trae algunos problemas legales en los países que ahora voy a explicar. Entonces, no se pasan a registrar en los países estas listas, queda protegida por el acuerdo. ¿Cuál es la protección plus que se acuerda? Ahora vuelvo a esa filmina. Lo primero que concede el Mercosur es la exención de la protección con derechos exclusivos, no solo para vinos y espirituosas, que es el estándar ATPIC, sino también para el resto de los productos agrícolas. Primera concesión del Mercosur. Segunda concesión del Mercosur, acepta la protección plus que tiene la Unión Europea al estándar ATPIC, que comprende, para explicarlo más o menos fácil, la evocación. O sea, no solo el nombre de la indicación geográfica podría ser una infracción, también los colores de una bandera,
o un signo, la Torre Eiffel, A asocia a Francia, A al lugar de origen, podría estar en infracción un producto, no solo por el uso del nombre, podría no tener el nombre y tener la Torre Eiffel, un queso, y decir que estaría en infracción. Esas son las dos concesiones en cuanto a estándar de protección, y también Mercosur concede la protección de oficio en frontera. El nivel ADPIC solo admite el control en frontera de oficio de marcas y de derechos de autor. Pues acá Mercosur concedió también el control de las aduanas para indicaciones geográficas posibles en infracción. Entonces, ¿qué implica esto? Que es muy interesante. Implica un doble estándar de protección, porque en nuestros países, Argentina particularmente, porque Paraguay tiene otro régimen, Argentina tiene un estándar de más protección para vinos y espirituosas, de menos protección para el resto de los productos agrícolas. Protección que bajo el ADPIC es solo contra la competencia desleal o el engaño al consumidor. ¿Esto qué quiere decir en concreto? Que hay una discriminación inversa a nuestros productores. Van a quedar más protegidos los productores europeos de la lista de IG del listado que nuestros propios productores. Les voy a poner un ejemplo, para que me entiendan. Estos son las indicaciones geográficas argentinas. Salame de Tandil, por poner un ejemplo. Hoy por hoy, salame de Tandil es una IG. Todos los productores que cumplen con el requisito del dossier producen y venden y etiquetan como salame de Tandil. Pero si hay un señor a 10 kilómetros, también en Tandil, que hace salame, pero sus requisitos no alcanzan a cumplir las condiciones del dossier de la IG, le pone salame tipo Tandil, o le pone salame el tandilense, ¿ok? Eso es permitido, es legal y no está en infracción, según el estándar actual, que no da derechos exclusivos. Con lo que Mercosur le concedió a la Unión Europea, ese productor no va a poder ponerle más tipo Tandil, porque está en infracción. Entonces, lo que esto va a generar es que va a haber una especie de upgrade del derecho de protección de nuestros productores, no de vinos espirituosos que ya tienen derechos exclusivos, sino de estos, del resto, y que ese upgrade puede implicar perjuicio para productores locales que no llegan al estándar de la IG. Y ahora me voy a referir a eso en un minuto, cómo solucionarlo. Bueno, muy sintético, grandes problemas con los derechos adquiridos. De las 350 indicaciones geográficas, alrededor de 45, 50 colisionaban con derechos de usuarios previos de los nombres, hoy IG de la UE reconocidas en anexo, y esto no era una infracción porque estaban habilitados por el acuerdo ADPIC a usarlo. Me refiero a marcas previas, iguales o idénticas con una IG reconocida ahora a la Unión Europea, con variedades vegetales, que estaba permitido su uso, lo mismo que los genéricos, que designa un tipo de producto, y lo mismo que los homónimos. Se acordaron soluciones para cada caso, nada fácil de acordar, muy conflictivo, no tanto en el caso de las marcas, donde se decretó la coexistencia. Marca previa, IG reconocida a la UE, en mercado de Mercosur, e IG reconocida al Mercosur, en mercado europeo, coexiste con las marcas. Patagonia es una marca en Europa, y se la reconoce como IG de Argentina, del Mercosur. Coexisten. Nadie se va del mercado. Coexisten en el mercado europeo y Mercosur. Eso se resolvió así. Variedades vegetales, solución sui generis. En algunos casos se permite seguir usando el nombre de la variedad. En otros casos se abandona por parte del Mercosur el uso de la variedad. Variedades emblemáticas como Prosecco o ciruelas Allen, que produce Argentina. Esto no quiere decir que dejen de producir la ciruela. No la pueden nombrar más como Dayen, o no pueden nombrar más el vino como Prosecco, o como Margaux, o como Bordeaux. Son las variedades que no se pueden seguir usando porque ahora están protegidas como IG. Otras
Otras se pueden seguir usando y otras tienen un plazo, por ejemplo, de 10 años, tiene las ciruelas Dayen, que pueden seguirlo usando hasta un plazo y ahí deben abandonarlas. La gran pelea fue con los genéricos y también hubo algunos nombres que se permite la continuidad del uso, y ahora lo voy a explicar. En otros casos, muchos se tiene que abandonar el uso inmediato, y en otros se dio plazo de gracia para seguirlo usando durante un tiempo. En el caso de los vinos, ningún genérico de los vinos, champán, oporto, jerez, se permite su continuidad de uso, pero tienen largos plazos de adaptación para el abandono. Y por último, los homónimos, hubo 2 casos de homonimia en los listados, La Rioja con La Rioja Argentina, Ribera del Duero de España con Ribera de Uruguay. Estos 2 casos se resolvieron no dándose protección recíprocamente la Unión Europea con el país del Mercosur, que tiene la homonimia, y sí libre en el mercado de los otros 3 países. Estas son las 9 soluciones de la cláusula del abuelo, como se llama. Los usuarios previos que podrán seguir usando los nombres que son IG protegidas. Conclusión, no se le da full protection a las IG de Europa, que como dice Europa, son las más redituables, las que han terminado compartiendo con los usuarios previos del Mercosur. Estos son Parmesano Reggiano, Fontini, Gruyère para los 4 países, que habilita la continuidad del uso de Parmesano, Parmesão en Brasil, Reggianito, Fontini, Gruyère. Se continúa el uso. Para 2 países del Mercosur, Brasil y Argentina, pueden continuar el uso de Ginebra, si bien es una IG que está en el listado. Y para un solo país del Mercosur se concedió. Steinhager es una cerveza para Brasil, Manchego es una excepción para Uruguay, Gorgonzola y Grana son quesos exceptuados para Brasil, y Grappa Miel, una bebida alcohólica en Uruguay. Estas son las soluciones que se acordaron. Finalmente, y ya pasando a la última parte de mi exposición, voy a volver al... ¿Qué se fue? Acá está. Ahí se ve otra vez. Ahí volvió. ¿Y qué pasa con el Mercosur y dónde deberíamos hacer el foco? Luego de la breve síntesis de lo que es el acuerdo UE-Mercosur, capítulo de propiedad intelectual, primera reflexión. Sería muy importante que Mercosur trabaje sobre normas de propiedad intelectual regionales, porque negociando como bloque sin normas regionales y con normas nacionales, es muy difícil, es realmente muy difícil la negociación. La Unión Europea tiene normas regionales y negociaba como bloque. Mercosur negociaba como bloque sin normas regionales. ¿Dónde haría hincapié? Y esta es una evaluación personal. ¿Dónde haría hincapié en los trabajos que debería encarar el Mercosur? Agregado de valor a sus producciones, directamente vinculado a los alimentos y a la producción agropecuaria. Es una clara oportunidad la apertura de mercados externos para alimentos. En la medida que agreguemos valor a los alimentos, tendremos mejor rentabilidad, además de las preferencias arancelarias. ¿Qué es el agregado de valor? Indicaciones geográficas, bueno, en este caso, ejemplo, 220 en mercado europeo. Todos los acuerdos venideros tienen un capítulo de propiedad intelectual e indicaciones geográficas. O sea que se nos van abriendo los mercados para las indicaciones geográficas de la región. Segundo, ¿solo indicaciones geográficas? No, la indicación geográfica es un instituto de propiedad intelectual que crea Europa dentro de la PAC, la Política Agrícola Común, para beneficiar a los productores de Europa. Pero los productores del Mercosur disponen de otro montón de instrumentos
sellos de calidad, marcas colectivas. Los 4 países tenemos el sello de la agricultura familiar, el sello de la mujer, los sellos orgánicos. Argentina tiene el sello Alimentos Argentina, una elección natural, y así tienen los 4 países. Un montón de instrumentos de propiedad intelectual que agregan valores de origen, impactan en el desarrollo de las poblaciones rurales, evitan el movimiento a las ciudades y permiten que las familias se queden trabajando en las regiones. Entonces, Mercosur no tiene prácticamente normas, tiene la decisión 8 del año 95, mucho antes que hubiera todavía, ya estaba el acuerdo, pero todavía no había obligación de implementación que entre en vigencia en el año 2000, el acuerdo ADPIC, y esa norma del decisión 8 del 95 hace una especie de relevamiento de lo que son los estándares ADPIC, pero no crea estándares regionales. Y luego, a fin del año pasado, se aprobó la decisión 10, porque los países del Mercosur se dieron cuenta que Europa nos reconocía nuestras indicaciones geográficas, y entre nuestros países no las teníamos reconocidas, no teníamos un reconocimiento mutuo de nuestras indicaciones geográficas. Estaba ausente el tema en la normativa Mercosur. Entonces, Mercosur se apura a tener una norma de reconocimiento entre los países, y ahora hay mucho por hacer. Podría pensarse en sistemas regionales de valorización, en marcas Mercosur, en sellos Mercosur para los productos y los alimentos. Bueno, este es un gran desafío frente a una enorme oportunidad y mercado, como decíamos, de 800 millones de consumidores. Segundo tema, transferencia de tecnología. No tenemos normativa al respecto, no estamos mirando, y lo digo positivamente, lo que implica la innovación en el sector agroindustrial. Si pensamos en lo que es la edición génica, la biotecnología, ahora parece que la siembra puede ser por inyección, no se va a sembrar más, la siembra directa ya parece antigua, y la captura de nitrógeno directo por las plantas son todas innovaciones tecnológicas desarrollándose en distintos centros de investigación del exterior, algunas islas aquí en Mercosur. O sea que la ecuación del valor, recurso genético, agua, fertilidad del suelo, e innovación y costo de la propiedad intelectual está pesando cada vez más sobre el producto final. Mercosur debería desarrollar directrices, criterios, objetivos para la transferencia de la tecnología y para mejor aprovechamiento de la tecnología, pues tenemos los recursos, pero hay muchos desarrollos tecnológicos que inciden directamente en la producción y que inciden directamente en los costos de producción. Esto habría que prestarle especial atención. Y por último, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, siendo una región megadiversa como somos, hay alguna legislación en alguno de los países, no tenemos criterios de utilización, de aprovechamiento de los recursos genéticos de la región y de lo que implica, y de la propiedad intelectual aplicada, reparto justo y equitativo. No tenemos ni criterios ni directrices comunes, y la verdad que nos estamos perdiendo una gran oportunidad de aprovechamiento. Y bueno, esas son mis reflexiones, son los primeros o los principales elementos donde yo pondría la atención a nivel Mercosur para enfrentar las próximas negociaciones y sacar mucho más provecho. Muchas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, doctora Roxana Blasetti, por tan excelente y clara exposición del tema. Ahora vamos a seguir el seminario escuchando la exposición del doctor Rafael Pérez Miranda. Él es abogado y doctor en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, CONACYT, miembro del CEIDIE, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la maestría
en Derecho, Universidad Autónoma Metropolitana. Tendríamos que ver si el doctor está... Ahí está, doctor Rafael, le doy la palabra, ahí lo veo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias al CIDIE, institución muy querida, de la que tengo el honor de ser miembro, desde hace muchos años y donde tengo muchos amigos, por suerte inteligentes, y muy trabajadores, y sobre todo una institución con una concepción social y nacional histórica, muy importante. Para mí es un honor esta plática. Gracias Sandra, gracias Guillermo, gracias por coordinar. Yo supongo que se debe estar escuchando un ruido de fondo de una banda que está tocando, ¿o no? ¿No molesta? Se escucha, pero muy bajito. No molesta. Pero ahí no se lo escucha a usted, doctor. No se lo... Yo veo como que está conectado el audio, pero no se lo escucha. No, se perdió el sonido. Bueno, ahora mientras que esperamos que el doctor pueda arreglar el sonido, estas son las cosas que nos pasan en esta nueva era del Zoom, el Meet y las webinar. No, yo no lo veo que esté silenciado. Me parece que es un problema que tiene él con el audio de los auriculares que tiene. Ahí se silenció el mismo. A ver ahí, doctor, si lo escuchamos. No se escucha. Quizás si desenchufa, ahí hizo un rodito. ¿Pero ahora me escucha? Ahora, ahí se le escuchó. Ok. Ahí está. Ahora lo recuperamos. Okay. Muy bien. Bueno, estaban los agradecimientos, los doy por hechos a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Como suele suceder, uno pone un ejemplo bueno y un ejemplo malo. En el caso me toca a mí el ejemplo malo. Sí. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha, doctor. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hablar del tema alimentos y propiedad intelectual. Quizá un poco recordar, ¿no?, que la mayor parte de la historia de la humanidad el ser humano estuvo luchando para conseguir sus alimentos, con ciertos éxitos a veces, con fracasos, con inicios exitosos, ya muy antiguos en el uso de algunas pequeñas herramientas, pero recién en los últimos 10, 12.000 años podemos hablar de, digamos, seres humanos sedentarios, no cazadores-recolectores, que lograban mediante la agricultura, la cría de ganado, etcétera, tener cierta subsistencia alimentaria. Con el tiempo fue perfeccionando, la tecnología fue perfeccionando la producción, hasta llegar en un momento que organizó un sistema, que es el actual, en virtud del cual, por más que quiera trabajar todo el día, pues es probable que no consiga trabajo, y aunque trabaje, es probable que esté mal alimentado. Entonces, cuando hablamos de, digamos, como que el éxito tecnológico llevó a una cierta apropiación de los medios, no solo de producción, sino además de los consumos,
y, digamos, la tecnología favoreció y perjudicó al ser humano de manera más o menos paralela. De todas maneras, vamos a tratar el tema. Es decir, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de alimento, hablamos también de hambre. Es decir, hablamos de las dos cosas simultáneamente. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar precisamente con el tema del hambre. Es decir, uno de los temas que nos preocupa, que nos debe preocupar. Podemos decir que en general se producen, según informes oficiales, FAO, etc., se produce la cantidad de energía, la cantidad de alimentos que necesitaría toda la humanidad para estar regularmente bien alimentada, más o menos bien alimentada. Pero el derecho a la alimentación no solo implica la disposición de alimentos, también implica la accesibilidad a los alimentos. Y acá tenemos algunos datos sobre lo que está sucediendo en el mundo, pese a una propuesta seria de eliminar el hambre del mundo, digamos que sería uno de los primeros puntos a lograr, pues ese intento ha sido un fracaso. Más o menos llevamos 3 años de estabilidad en la cantidad de personas con hambre, en situación de hambre, y digamos un número muy importante de personas que carecen de un acceso regular a alimentos. Entonces, ese pasa a ser un problema que últimamente se ha agudizado, pero además de agudizarse, ha generado la preocupación de muchos académicos, autores de diversas ideologías, que han comenzado a preocuparse muy seriamente sobre el tema de la desigualdad. La protección digamos, el estímulo a la investigación, ¿no?, para la mejora de los vegetales, animales que requerimos para nuestra alimentación, no tuvo un sistema similar al que tuvieron las invenciones y los derechos de autor durante muchos siglos. Digamos que es muy novedoso el sistema y es un sistema que coincide, o sea que tiene un comportamiento inverso, es decir, primero se dieron las grandes innovaciones en fitomejoras, la Revolución Verde, la fundación de instituciones de investigación exitosas en diversos niveles, y poco a poco se comenzó a generar un sistema de estímulo a la protección de los vegetales. Ese estímulo fue bastante original, así como es original todo el sistema de propiedad intelectual que permite estimular las invenciones sin que el Estado tenga que gastar y permite fijar los precios de los productos patentados sin necesidad de estudiosos o de funcionarios que los definan, lo dejamos todo al mercado. También en este caso había varias experiencias nacionales, pero desde el punto de vista internacional, los estímulos a las mejoras, a las fitomejoras, comienzan muy tarde. Comienzan, como dije, después de la Revolución Verde y cuando ya se estaban generando instituciones muy, muy importantes de investigación. ¿Dónde está la originalidad? ¿No? El primer punto es, se establece digamos, para no afectar, ¿no?, un principio del sistema de patentes bastante consolidado, que era que no se protegían los productos derivados de procesos esencialmente biológicos, se altera otro principio, pero ya no del derecho de propiedad intelectual, sino del derecho privado tradicional, que es la divisibilidad del derecho de propiedad. Se establece una distinción en el derecho de propiedad, en virtud del cual el agricultor que adquiere material de propagación, material de multiplicación,
no es un propietario pleno en el sentido estricto de la palabra, sino que comparte ese derecho de propiedad con otra persona, con otro sujeto jurídico. Ni siquiera comparte, ni siquiera es copropietario, sino que tiene un capito diminucio que le impide ejercer de manera plena sus derechos de propiedad. Se establece también un esquema en virtud del cual se elimina el agotamiento del derecho de propiedad intelectual. Es decir, yo puedo comprar semilla protegida, la siembro, la multiplico, si la quiero vender tengo que pagarle licencia a quien me la vendió, quien la compró va a seguir teniendo material de propagación protegido, si lo quiere vender va a tener que seguir pagando, es decir, hasta que no se agote el plazo de la protección, digamos, no se agota el derecho de propiedad intelectual. Digamos, este proceso no fue muy exitoso en el número de países al que adhirieron. Fue un tratado internacional que nace muy pobre, nace con 6 firmantes y demora varios años en lograr las 3 ratificaciones que necesitaba para cobrar vigencia. Es recién a partir de ADPIC que los países, para pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, tienen que adherir al acuerdo ADPIC, y en el acuerdo ADPIC se establece el compromiso de que los países que no protejan con patente las plantas deben tener un sistema sui generis de protección, y se entendió en general que este sistema sui generis era el sistema UPOV. A partir del acta de 1991, que se elabora por exigencia de Estados Unidos, es un caso extraño también, todo esto es muy peculiar, ¿no? Un país no adapta su legislación al tratado, sino que exige como condición para adherir al tratado que modifiquen el tratado, y el conjunto de los restantes países así lo hace. Eran muy pocos en ese momento, de todas maneras. Pero se modifica, y en esta modificación se eliminan algunas excepciones que se habían establecido. Es decir, el sistema UPOV adopta en gran medida los elementos básicos del sistema de propiedad intelectual, sobre todo la explotación exclusiva, pero establece una serie de excepciones, las más destacadas, el privilegio del agricultor y el privilegio del fitomejorador. Además de que solo se protegía al obtentor respecto al adquirente, solo estaba limitado a la comercialización de las semillas. Esas eran, digamos, las primeras redacciones. Esto se empiezan a establecer una serie de excepciones, digamos, se hace más fuerte, más la protección por parte del obtentor, lo cual genera dificultades para los agricultores, con una ventaja que era que quienes pertenecían a UPOV 78 no estaban obligados a adherir a UPOV 91, es más, muchos países adhirieron a UPOV 78 cuando ya estaba vigente UPOV 91, sin que eso genere problemas. México, como casi todos los países de América Latina, había adherido a UPOV 78 y había dictado una legislación quizá un poco más protectora que la de UPOV 98, pero que en términos generales seguía esos lineamientos. En medio de este esquema, digamos, los problemas que tuvieron los países industrializados para avanzar en la renegociación de todos los acuerdos de la OMC, digamos, dificultades que estaban centradas en que no querían hacer las concesiones que habían prometido cuando se firma el Tratado de Marrakech, hace que los países industrializados decidan que en la medida en que no pueden avanzar, ¿no?, sobre la OMC, avanzar
con los países, negociando por separado con cada uno de los países. Y México es uno de los primeros países que comienza a negociar múltiples tratados de libre comercio. Pero el principal tratado de libre comercio que había firmado México tenía una ventaja, que era muy viejo. Se había negociado en paralelo a la negociación del acuerdo ATPIC. En virtud de ello, el capítulo de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio era idéntico a ATPIC. Entonces no tenía, digamos, las cláusulas llamadas ATPIC Plus o ATPIC Extra. Era exactamente ATPIC. Durante mucho tiempo, Estados Unidos presionó para que se renegociara el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Canadá y México se negaban sistemáticamente porque sabían que cualquier renegociación implicaba pérdidas importantes, no solo en materia de propiedad intelectual, también en materia de regulación de la inversión, también en materia de comercio, etc. Entonces, se negaron permanentemente, hasta que llega el señor Trump. El señor Trump, todos conocemos el sistema de negociación económica y política del señor Trump, pues en materia económica directamente dijo: a mí los tratados que no me gustan, pues me retiro. De todos los tratados que no me agraden, me retiro. Y como primera prueba de que estaba dispuesto a hacerlo en materia mercantil también, hoy sabemos que se retiró de la OMS el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, hizo efectivo ya el retiro. En materia comercial, lo primero que hace es retirarse de un tratado que había firmado Obama, que era el Tratado Transpacífico. Entonces, el Tratado Transpacífico, que ya había sido firmado, que inclusive algunos países estaban ya en aras de ratificar, se retira de Estados Unidos, y entonces un tratado firmado por 12 países, al retirarse de Estados Unidos, por una cláusula que sería largo de explicar, al retirarse de Estados Unidos no podía cobrar vigencia el tratado, se necesitaba que fuera ratificado por países que controlaran el 85% del producto nacional del conjunto de los países, y entonces se tiene que negociar un nuevo tratado. En ese nuevo tratado tuvimos la suerte de que por presión de Canadá, no se eliminaron las disposiciones que podríamos considerar como ATPIC Plus, es decir, se eliminó en gran parte digamos, el articulado que implicaba un incremento sustancial en los estándares de protección de la propiedad intelectual. Entonces, luego de tomar esa medida, Trump dijo: si no abren la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Estados Unidos se retira. Como ya había demostrado que estaba dispuesto a hacerlo, ya no era broma, no era como las negociaciones con los otros presidentes, hubo que entrar a analizar qué significaba el retiro de Estados Unidos, y resultó que había una cláusula, tenemos acá puesta el artículo 2005, que dice que Estados Unidos, bueno, que cualquiera de los 3 países puede denunciar el tratado, y esa denuncia cobra efecto a los 6 meses. Para México, tenemos que pensar que México exporta aproximadamente $1.000 millones diarios a Estados Unidos. Pues en 6 meses no podía reestructurar toda su economía, que en gran parte estaba basada en la producción de complementos para la economía norteamericana, de autopartes, de partes de avión, etcétera, etcétera. No podía reestructurar su economía en esos plazos, tampoco Canadá, ¿no? Entonces tienen que aceptar la renegociación. Con un problema: en esa renegociación Trump impone otro artículo idéntico, o sea que con todo lo que se perdió en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, del NAFTA, no se está seguro de que se va a tener una paz en las negociaciones comerciales durante un tiempo, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué se cometió el error de reabrir
la negociación. ¿Qué sucede en el tema de alimentos, en el tema vegetales? Pues se impuso una cláusula que ya estaba en el TPP, ¿no? Que es el compromiso de México de adherir a UPOV 91. En este tema Canadá no tenía ningún problema, ni lo tiene, ¿no? En pasar UPOV 91, para México sí, es un problema serio, ¿no? En lo que hace a todo su esquema de producción agrícola. Inclusive porque tenemos que tener claro que UPOV 91 es nociva, ¿no? En cuanto elimina ciertos privilegios que había dentro del sistema, pero tenemos que tener claro también de que en gran medida el problema del UPOV 91 es que uno no confía demasiado en los gobiernos, ¿no? Y entonces es probable que muchas de esas posibilidades que ofrece UPOV 91, por ejemplo, legislar aceptando la doble protección, pues es probable que los países lo hagan. Pues México quedó comprometido ya en el TPP 11, o sea, en el TPP que se firmó sin Estados Unidos, quedó comprometido a adherir a UPOV 91. ¿En qué más se avanza en el TEMEC respecto a la protección de vegetales, respecto al tema alimentos? Se agrega una cláusula que dice que si bien se puede, es decir, se separa la posibilidad de excluir el patentamiento de animales de la posibilidad de excluir el patentamiento de plantas. Y entonces dice que una parte puede excluir la patentabilidad de plantas, pero se compromete a, digamos, incorporar a la materia patentable las invenciones derivadas de las plantas. Este tema, que es argumentado, que en general, digamos, se lo vincula a la posibilidad de patentar fármacos, etcétera, originados en organismos vivos. Sin embargo, es suficientemente amplio como para que se pueda argumentar que permite o que hace posible el patentamiento de semillas. En definitiva, las semillas son un derivado de las plantas, por lo tanto, existe esa posibilidad. Incorpora un capítulo sobre agricultura, que es un capítulo un poco original en los tratados de libre comercio. En general, los tratados de libre comercio no contemplan un capítulo especial sobre agricultura. Y acá tiene una motivación especial, ¿no? Está vinculado al tema, digamos, no de los recursos genéticos en sí mismos. También hay un capítulo sobre el medio ambiente, donde se trata todos los temas ambientales que no afectan a Canadá ni Estados Unidos. Es decir, no se habla en el capítulo de medio ambiente, aunque parezca mentira, no se toca el tema del convenio de diversidad biológica y no se toca el tema del cambio climático. En este caso se incorpora un capítulo de agricultura, ¿no? Donde el tema agricultura en general tiene muy poco peso. Se limita prácticamente al tema en una primera parte sobre seguridad alimentaria, al reconocimiento de las disposiciones del GATT 94 respecto a los casos extremos en los cuales un país puede prohibir exportaciones. Prácticamente es lo único que toca del tema agricultura en la primera parte de ese capítulo. Sin embargo, en la segunda parte del capítulo, entra el tema que le interesaba a Estados Unidos. La segunda parte se llama biotecnología agrícola. Y acá inserta muchos temas que deberían estar, ¿no?, en el capítulo de medio ambiente. Es decir, define la biotecnología agrícola claramente, ¿no?, como la regulación del comercio internacional de transgénicos o de organismos vivos modificados. Así lo define con precisión, excluyendo además
cualquier otro tipo de producto agrícola. Y las partes declaran, ¿no?, en este subcapítulo, en este capítulo medio, ¿no?, dicen: las partes confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola. Lo cual, digamos, es claro que está refiriéndose, por un lado, si nosotros decimos que es importante alentar la innovación agrícola, y por la innovación agrícola tenemos como subtítulo la biotecnología agrícola, va a resultar muy difícil no asociar alentar con proteger mediante sistemas de propiedad intelectual, es decir, mediante patentamientos de semillas transgénicas. Y por otro lado, si es también importante facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola, pues va a ser muy difícil ser exigentes en las medidas de bioseguridad. Por supuesto que, al igual que comentaba Rosana sobre el convenio de Mercosur con la Unión Europea, tampoco en este caso ni por asomo se toca el tema de la genealogía. Sin embargo, quiero aclarar que si bien no está regulado de manera, si bien no es causal de nulidad, ¿no?, es cierto que España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, ¿no?, exigen, ¿no?, cuando se solicita una patente donde su origen es organismos vivos, ¿no?, que se presente un informe sobre dónde se obtuvo el producto que dio origen a lo que se quiere patentar y si se cumplieron con las normas correspondientes al protocolo de Nagoya. Aclara la legislación española y la de los otros países que esto no es causal de nulidad, pero es una exigencia. Y es una exigencia que Estados Unidos no ha obstaculizado ni ha cuestionado frente a la OMC, etcétera, etcétera. Sin embargo, México, país megadiverso, uno de los principales países megadiversos del mundo, cuando reglamenta su legislación sobre propiedad industrial, no incorpora la exigencia de la genealogía, ¿no?, como mecanismo para evitar, digamos, el patentamiento que hagas de productos originados en la biopiratería. Claro, hace la aclaración que las disposiciones sobre agricultura biotecnológica no implican una autorización automática de la importación o exportación de transgénicos, etc. Pero sí, inclusive, es muy importante para Estados Unidos lo que exporta a México en materia agrícola. Exporta mucho maíz, por ejemplo. México se autoabastece de maíz blanco, utilizado para el consumo de las personas, pero importa casi todo el maíz, o una parte importante del maíz para alimentos de animales, que es maíz transgénico. Entonces, pues, se regula este tipo de posibilidades. Es decir, México se vio obligado a firmar un tratado, pero quiero hacer algunas aclaraciones, que es tan malo el tratado como la legislación que se aprobó en materia de propiedad industrial y en materia de derechos de autor por parte de los legisladores mexicanos. Hay un tema que es interesante, que da una idea de los problemas que en muchos de nuestros países tenemos no solo con el imperio, sino con los legisladores nacionales o con los ejecutivos nacionales. Después que se aprobó el TEMEC, ¿no?, cuando pasó a la aprobación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los demócratas dijeron que ellos no aceptaban, no lo podían aprobar, porque los laboratorios
habían no solo intentado, como se acostumbraba, no solo habían presionado para que se legislara en el resto de los países, igual que en Estados Unidos, sino que además habían establecido cláusulas que obligaban a Estados Unidos a modificar sus normas sobre sobre propiedad industrial. Entonces, los representantes dijeron, o sea, el argumento era que si ellos ganaban las elecciones de este año, pues, y querían hacer las reformas que proponían en su programa para el sistema de salud, los fármacos iban a ser, las normas del TEMEC encarecían en demasía los fármacos para, digamos, el presupuesto norteamericano. Entonces hicieron que se reabriera nuevamente el TEMEC, hicieron un protocolo modificatorio del tratado modificatorio del NAFTA. Y en ese protocolo se eliminaron algunos puntos, entre otros las patentes de segundos usos, etc. México legisla incorporando la patente de segundos usos, ¿no? Y además acotando el agotamiento el agotamiento del derecho de patentes. Es decir, habiendo ya y establece y copia la cláusula de patentamiento de material genético aislado, textual copia lo establecido en la directiva europea sobre patentes biotecnológicas. Es decir, y en el agotamiento del derecho de patente agrega de manera específica que ese agotamiento se da solo en México, siendo que hace poco, ¿no?, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos aclaró, ¿no?, que si bien la legislación norteamericana no especifica si el agotamiento es nacional o internacional, se debe entender que el agotamiento de patente es internacional. Es decir, la legislación mexicana va más allá, ¿no? Es decir, por un lado contradice el fallo contra Miriat, es decir, donde la Corte dice que el mero aislamiento de un gene o de un fragmento de gene no es patentable, y contradice, ¿no?, también un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos diciendo que el agotamiento del derecho de patente es internacional. Es decir, establece un esquema de protección a los laboratorios de un estándar superior al de Estados Unidos. Acepta normas que los legisladores norteamericanos consideraron que encarecían en demasía el gasto público de Estados Unidos en fármacos, y México, que tiene problemas muy serios para adquirir los fármacos imprescindibles para cumplir con su obligación de proteger el derecho de acceso a la salud, sin embargo, lo firma, igualmente lo firma. Entonces, pues, quería hacer estos comentarios. Como decía, Rosana nos presentó un panorama muy satisfactorio respecto a las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea. Nuestras negociaciones con Estados Unidos fueron pésimas, nocivas para la economía mexicana, nociva para los ciudadanos mexicanos, y sobre todo en materia de fármacos, en un momento tan difícil como es este momento que estamos viviendo. Es decir, en plena pandemia se elevan los estándares de protección de los fármacos, en muchos otros temas que no es este el momento para describir. Bueno, eso es lo que quería un poco comentar. Gracias. Bueno, doctor Rafael Pérez Miranda, muchísimas gracias por tan clara exposición y habernos enseñado sobre este tema. Ahora vamos a pasar al tercer y último expositor, que es el ingeniero Lautaro Vizcay, es ingeniero agrícola por la Universidad Luterana de Brasil, es maestrando en alimentos y agronegocios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias Agropecuarias,
secretario técnico de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur. El ingeniero integra el área de desarrollo rural del CCU, Centro Cooperativista Uruguayo. Es además consultor en desarrollo rural y diálogo sobre políticas públicas para la FAO, RLC, y es colaborador en el curso de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la Universidad de la Integración Latinoamericana. Ingeniero Vizcay, le cedo la palabra para que arranque con su sesión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer primero que nada a la Facultad de Derecho de la UBA, al importante centro, lo que es el CEDIE, a la profesora Sandra Negro por haber tenido en cuenta de incorporar en este ciclo de charlas a la agricultura familiar. Agradecer a Roxana, a Rafael, por la excelente... Es un placer compartir este panel con tan ilustres profesores y investigadores y personas comprometidas con el derecho, y en este caso con un tema tan particular como es la agricultura. Tomo lo que Rafael decía realmente del neolítico a esta crisis contemporánea y atravesada por el COVID ahora, es un marco muy importante para reflexionar y nos trae realmente, creo que a todos, una oportunidad para reflexionar sobre las agendas a nivel global, las agendas a nivel social, económico, ambiental. Rafael hacía mención a la crisis de la pobreza, ¿no?, del acceso a los alimentos en la región, de las metas de la Agenda 2030 y los ODS, que son prácticamente inalcanzables en este momento frente al escenario post-pandemia, y cómo va a quedar la región, al menos en nuestro caso de América Latina y Caribe, con impactos y daños, en muchos casos, irreversibles. Y nos va a costar muchísimo, no solo recursos fiscales, pero talento y participación realmente cada vez más intensa de la academia en un nuevo pensamiento para el nuevo diseño de políticas públicas. Yo voy a compartir con ustedes rápidamente qué es la REAF Mercosur. La REAF Mercosur, voy a ver si puedo proyectar aquí, compartir pantalla, aquí. La Reunión Especializada de Agricultura Familiar es un órgano formal del Mercosur, es un órgano asesor del Grupo Mercado Común, se crea en el 2004, se crea a instancias de una negociación, un acuerdo que lograron las gremiales agrarias del Mercosur, junto a las cancillerías, con un liderazgo en ese momento más pronunciado de Brasil, en el cual el motivo era cómo tener un Mercosur sin que una parte importante de quienes componen el sistema agrario de nuestra región no tuviera una representación formal, no pudiera asistir y asesorar al Mercosur en materia de producción de la agricultura familiar en la región. Así se crea la REAF en el 2004 como un órgano asesor. Es una característica particular de esta reunión, que ya nace con la provocación de que sea un ámbito de diálogo sobre políticas públicas, es decir, más allá de la coordinación de los gobiernos y el liderazgo de los gobiernos en todo el proceso, incorpora a esta reunión la participación de las entidades organizadas de la sociedad civil junto a los representantes gubernamentales en todo lo que es la agenda de consensos necesarios para la agricultura familiar en el Mercosur. Esto es inédito, ya que a nivel global es una de las pocas experiencias, por ahí muy poco conocida, en el cual un bloque tiene un espacio específico para el tratamiento de las políticas diferenciadas de la agricultura familiar. El motivo también tiene que ver con esto que tomo la palabra de Rafael,
y creo que es importante, uno empieza a comprender una relación causal de muchas cosas al hablar de la disociación que decía Rafael, ¿no? Al momento en que disociamos sociedad y ambiente, sociedad-naturaleza, disociamos, nos alejamos de una visión sistémica de lo que son los sistemas productivos y la complejidad que implica la producción de alimentos, es complejo luego entender y componer marcos normativos, regulatorios que tengan en cuenta toda la mega biodiversidad, como decía Roxana, de nuestra región. Esa disociación presente, profunda, en distintos campos, en distintos escenarios, es lo que nos repercute hoy también en las dificultades en materia de comercio de alimentos, en el debate sobre el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Y esta reunión en particular vino a contribuir al Mercosur de que no hay una sola agricultura. Por eso felicito a la Facultad de Derecho de la UBA y al CEDI por distinguir de que existen muchas agriculturas dentro de la agricultura, ¿no? Como existen tantas vidas posibles de vivir, existen muchas agriculturas. Y particularmente en el Mercosur ampliado y en el Mercosur tenemos una variedad enorme de distintos tipos de productores, en el cual la primer iniciativa de crear la REAF fue visibilizar que la agricultura no es una sola, visibilizar de que hay sujetos en la producción de alimentos que son distintos, son diferenciados, todos importantes, todos sumamente trascendentes para nuestros países, pero son diferentes. Y eso implicaba en esta reunión especializada diseñar políticas públicas diferenciadas, preferenciales, adecuadas a un sector que hasta su momento era visto como un sector vulnerable, un sector minusválido, un sector carente, un sector que podría ser atendido básicamente desde una visión, una perspectiva de lo social. Cosa que queda demostrada que no es así. Al crearse la REAF, se pone en el centro de la escena que la agricultura familiar campesina, indígena, comunitaria de la región, del Mercosur, se trata de una agricultura integrada por sujetos económicos, ¿no? Que necesitan un tratamiento desde esa perspectiva, desde la inclusión productiva y social, y que con políticas públicas podrían salir adelante. Hoy tenemos en la región del Mercosur, según los registros nacionales de la agricultura familiar, también impulsados por la REAF, cerca de 6 millones de agricultores familiares registrados con esta categoría de agricultor familiar campesino. Esta categoría, que es un acuerdo del Mercosur, que se puso de acuerdo en una norma, la 2507, delimita y caracteriza qué es la agricultura familiar para nosotros, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultor familiar? Para los que no están en la materia, un agricultor familiar vuelve a esta situación, nos retrotrae a esto que decía Rafael, de comprender esta relación entre sociedad, ambiente y territorio, también descrita por Roxana, en el cual nuestro agricultor es el que vive en el campo, el agricultor familiar campesino, es el que vive esencialmente de su producción, es el que tiene una relación con la tierra, los recursos naturales, con la biodiversidad que permite marcadas características de sustentabilidad. El agricultor familiar es el que trabaja con su familia, el agricultor familiar campesinos es el que contrata mano de obra, pero siempre que esté adecuada a su sistema económico. Y esto le da condiciones al Mercosur de caracterizar al agricultor familiar. Tenemos agricultores familiares en Argentina, en el sur, de 500 hectáreas, como tenemos agricultores familiares en Brasil de 1 hectárea. Todos agricultores familiares, bajo estos criterios que cada país definió de manera soberana. La REAF Mercosur lo que hace es orientar sobre políticas públicas. En este caso,
vinculado al acuerdo Unión Europea-Mercosur y a todos los acuerdos y al relacionamiento externo del bloque, con una necesidad de construir, como bien decía Roxana, instrumentos, construir, tener la capacidad de construir políticas públicas hacia la interna del bloque que disminuyan las asimetrías y que nos posicionan mejor frente a no solo a la apertura de todos estos mercados que son muy atractivos, pero también sobre la cuestión de la protección, pero también sobre la cuestión de, bien mencionado, sobre el TIRFA, el protocolo de Nagoya, pero también sobre no romper y no generar más disociación, como mencionaba Rafael, entre esta relación tan cuidada, tan necesaria para nuestra región. Esa es la función de la REAF, proponer políticas públicas. Voy a pasar, hice una pequeña reseña sobre las políticas públicas que tenemos en la región del Mercosur. ¿Y qué es lo que más vemos o las más frecuentes? Políticas orientadas a la formalización del tema tierra, títulos de propiedad, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, con distintos avances en cada país. Políticas de investigación. La REAF Mercosur ha hecho varios trabajos vinculados con el CIDAD de Francia, ha hecho trabajos vinculados con el CAC en Centroamérica, con el Consejo Agropecuario Centroamericano, ha hecho trabajo con distintas universidades de la región, siempre tratando de acercar a la academia, y creo que esto es una oportunidad para que podamos pensar juntos, para que podamos realmente tomar la producción intelectual, científica y tecnológica que nuestros institutos y universidades de la región, en una red muy prestigiosa además, puede contribuir al diseño de políticas públicas, donde tenemos a los gobiernos y a las gremiales agrarias, sindicatos y organizaciones de la agricultura familiar participando. Las políticas de asistencia técnica y extensión rural son muy frecuentes en los países, hay una tradición, la asistencia financiera, los créditos, el asociativismo y el cooperativismo tan importante en nuestra región, las políticas de diferenciación de los productos, Roxana lo mencionaba, la REAF Mercosur ha hecho la promoción de sellos de la agricultura familiar, inclusive con el sello, con el logotipo del Mercosur, buscando, en un primer momento, esto es importante, sobre la visibilidad de la agricultura familiar. Era importante salir de esa situación de invisibilidad para mostrarle a las sociedades, principalmente urbanas de nuestra región, a los consumidores, a los mercados, de que la agricultura familiar puede tener distinciones y debe tener distinciones a partir de los productos, cómo lo produce, el modo que lo produce, cuál es la tradición en esa producción que existe. Por eso creamos un sello, hoy existe en todos los países del Mercosur, es un sello que lo toman las organizaciones de la agricultura familiar y se vinculan desde ahí con los mercados de compras públicas, los mercados institucionales, mercados privados también a través de cadenas de valor, supermercadistas, hay diferentes experiencias, pero hay un sello de la agricultura familiar, que no es un sello de calidad, sino que es un sello, diría un sello social, es un sello que nos permite decir, de este sector de nuestra sociedad, con esta identidad provienen estos productos. A esos sellos se le agregan todas las normas de inocuidad, todas las características necesarias para poder comercializar los productos. Tenemos, ahí está, a ver, las menos frecuentes o que no vemos en la región. Políticas de reforma agraria activas, créditos para la adquisición de tierras por parte de la agricultura familiar. Hay experiencias, Uruguay tiene una experiencia muy rica con el Instituto Nacional de Colonización del Uruguay, experiencia de más de 80 años. Brasil recientemente también está haciendo créditos para adquisición de tierra en jóvenes, seguros para la agricultura familiar, el tema riesgo climático, políticas para los efectos de cambio climático, es lo que no vemos tanto ahora, políticas para remunerar la prestación de servicios ambientales por parte del sector. No nos olvidemos que en verdad exportamos productos agrícolas, pero exportamos agua,
fundamentalmente, exportamos nitrógeno, exportamos carbono, exportamos una serie de cuestiones, y la agricultura familiar, estos más de 6 millones de agricultores familiares campesinos, están distribuidos en distintos ecosistemas, en distintos biomas en toda la región, cumpliendo en una gran mayoría servicios ambientales para toda la sociedad. Políticas al desarrollo de alianzas público-privadas también son incipientes, no hay un volumen de políticas que permitan la inserción competitiva de la agricultura familiar en las cadenas de valor, que son las que principalmente tienen mayor participación en los acuerdos comerciales y en lo que es el relacionamiento externo del bloque. Algunos aspectos más sobre el capítulo de eficiencias, ¿no? Insuficiente información de políticas de facilitación de comercio y acceso a mercados. Las agriculturas familiares de la región y en sus organizaciones, el sector cooperativo también, no ha tenido información sistemática sobre el comportamiento de mercados. Esto no solo es por el Mercosur, pero la propia institucionalidad agraria muchas veces no ha llevado esa información, no ha llegado, precisa y actualizada sobre regulaciones, normas sanitarias, fitosanitarias, inocuidad, siempre con la idea de habilitar esa inserción en los mercados de la agricultura familiar, y en esta otra punta los consumidores, dándole garantías de dónde provienen esos productos. Lo estamos viendo ahora con el COVID, no tiene que ver con nuestro panel, pero realmente la situación de la región, más allá de que se mantuvo el flujo de intercambio comercial y el abastecimiento no se frenó, principalmente en el sector agrícola, hemos visto que los circuitos cortos de alimentación, tanto en Chile, en Brasil, Paraguay, Argentina mismo, se han mantenido básicamente por una producción sostenida de la agricultura familiar campesina, que ha abastecido los mercados locales y los ha abastecido con productos con inocuidad, productos con agregado de valor, productos con sellos distintivos, es decir, esa producción que hoy cumplió un papel fundamental para poder abastecer, no desabastecer en todo caso, los circuitos de cercanía. Es esa agricultura familiar que una porción de esos agricultores organizados pueda acceder a los mercados y que amerita políticas diferenciadas y un acompañamiento de normas a nivel regional para poder insertarse de manera sostenible. Hay limitadas políticas de financiamiento, de inversión, para adecuar las condiciones necesarias de nuestros agricultores, para cumplir los requisitos de formalización y normas. Recuerdo también un panel que hablábamos de esto en Chapecó el año pasado, en la REAF de Brasil, en el cual decíamos, indudablemente, la cooperación técnica y la inversión en materia de, no quiero llegar a hablar de reconversión productiva, pero cómo preparamos nuestras agriculturas familiares para que puedan no amortiguar el impacto de la apertura comercial, sino que puedan participar de esos mercados. Pero si estamos 20 pasos atrás en la inversión pública, si no hay renglones fiscales suficientes, si nuestra institucionalidad agraria está ralentecida en relación a los acontecimientos que pasan, siempre corremos atrás de la pelota, es muy difícil esperar que nuestras agriculturas familiares, sus producciones, puedan llegar a esos consumidores que lo van a valorizar. Lo van a valorar, como estamos viendo en Alemania, en Francia, en distintos países, la propia reacción de agricultores del otro lado, y con mucha vinculación que tenemos con el sector cooperativo. Es decir, el problema en sí no es el producto de la agricultura familiar, y me atrevería a decir su competitividad, sino que es esa disociación que bien decía Rafael, en el cual necesitamos instrumentos adecuados para volver a asociar. El consumidor quiere consumir productos, no productos kilometrados, productos que vengan necesariamente sin una denominación. El consumidor cada vez más necesita, y principalmente el mercado europeo, conocer de dónde proviene. Esa trazabilidad, ese blockchain que tenemos hoy en el mundo, encuentra del otro lado productores altamente cualificados en nuestra región, que son pequeños productores, son agricultores familiares, como también los hay en México,
y quiere consumir esos productos. Quiere consumir el producto de Doña Clara, quiere saber de dónde viene, por qué, porque está la cuestión, Rafael, Roxana, de la nutrición hoy tan centrada. El COVID ha relevado también de que ha aumentado la diabetes, por ejemplo. El COVID ha relevado también que ha aumentado otras patologías asociadas a productos alimenticios que básicamente no cumplen con los requisitos de una alimentación saludable. Los 4 platos que comemos al día, cualquier habitante con cierto poder adquisitivo, obviamente, ¿no? O con sistemas de protección social y de seguridad alimentaria eficientes, esos 4 platos de alimentos en el desayuno, almuerzo, merienda y cena provienen ciertamente en gran medida de productores de la agricultura familiar. ¿Cómo no volver a asociar, a pensar de manera sistémica esa complejidad que viene desde el Neolítico y que tuvo en algún momento, diría, a fines del siglo XX, ese esfuerzo de disociación? Con esto al contrario, estamos muy a favor de la tecnología. Creo que la agricultura 4.0 vino para quedarse. Creo que tenemos que usar las TICs, tenemos que acercar la tecnología a la agricultura familiar, a los territorios, para que podamos realmente hacer una herramienta de inclusión. Los problemas. Uno de los mayores problemas encontrados no es tanto la inexistencia de políticas, ¿no?, sino la vigencia real. Esto que hablábamos, las dotaciones presupuestarias declaradas son unas, las reales son otras, la efectividad, ¿no?, de la aplicación de esas políticas, la pertinencia, la oportunidad. Hay un debilitamiento institucional, lo que nosotros lo asumimos como una cuestión casi de normalidad, pero la rotación, la poca capacidad de estructurar cuadros de funcionarios, no digo la excelencia de los negociadores que tenemos, que por suerte persisten, pero en general en nuestra institucionalidad agraria vemos una alta rotación y eso es desacumular. Y en cualquier proceso de negociación, si queremos ir a un win-win, tenemos que tener capacidad de acumulación en nuestros equipos a nivel de los ministerios en nuestros países y de los institutos de investigación. La falta de prioridad de la agricultura familiar y desarrollo de los territorios en los planes de inversión pública, ¿no? La vuelta a políticas sectoriales exclusivamente de mercado, y al mismo tiempo de las políticas compensatorias, pero en forma descoordinada, es lo que decíamos recién. Si vamos a hacer uso de la cooperación técnica y la transferencia tecnológica, si vamos a hacer uso de compensaciones, si vamos a hacer uso de esos instrumentos, es inevitable no preguntarnos, lo que bien decía Roxana, cuál es la tarea, qué no hemos hecho hasta ahora que nos impacte y es condición para el futuro. Creo que tenemos que pensar en un nuevo ciclo de políticas públicas que nos permita realmente trabajar de manera coordinada, y en esto sumo a la academia y el apoyo, el seguimiento que nos pueda dar legitimidad a cualquier proceso de inclusión comercial en el mundo. Bien, acá termino con esta presentación, solo una síntesis de 2 o 3 elementos que me parecen centrales que aprendí escuchando mucho también a Rafael y a Roxana. Lo primero es la visibilidad del sector, esta posibilidad que han dado de un tratamiento diferenciado para la agricultura familiar en el marco de lo que es la agricultura. Esto me parece que es central. Aplaudo esta decisión de poder destacar a la agricultura familiar campesina, que convive con otras agriculturas y todas son importantes. Este espacio está reunido de pequeños y medianos agricultores, tiene una vocación a trabajar con la juventud rural, que es la que hay que enamorar nuevamente enamorarla de lo agrícola, enamorarla de la posibilidad de vivir de la producción agropecuaria. Esta reunión se ha dedicado a trabajar fuertemente con la mujer rural, emprendedora, tratando inclusive con algunos países sellos de las mujeres productoras,
como tenemos en Paraguay, como tenemos en Brasil, un destaque especial para los productos que vienen de organizaciones principalmente integradas por mujeres productoras. Hemos trabajado fuertemente la cuestión de la capacitación en torno a lo que es el protocolo de Nagoya, ABS y el acceso a beneficios. Nos parece que es fundamental vincular y traer más competencias, más talento, más habilidades a nuestros dirigentes y también a nuestros dirigentes de gobierno para poder proponer al Mercosur nuevas normas, nuevos marcos de política pública que permitan incorporar lo que es la sociobiodiversidad al proceso de producción, a los sistemas agrarios y a los procesos de relacionamiento externo del Mercosur. En ese marco se inscribe lo que mencioné antes. Indudablemente estamos muy lejos de lo que fue la PAC o la historia de la PAC y el tratamiento propio y los pilares que tiene la PAC, que en algunos destaca tácitamente el trabajo con la juventud rural y con otros elementos claves de sus agriculturas familiares, pero creo que estamos en condiciones de poder avanzar en una nueva etapa que salga de esa disociación, que interprete la importancia del relacionamiento externo, pero asociado a la seguridad alimentaria. Después de la pandemia creo que quedan aprendizajes importantes en ese sentido, y de la integración de distintos sectores, desbordar lo que hemos trabajado hasta el momento, integrando estos sectores de la vida y del conocimiento al desarrollo de políticas públicas. Es nuestra expectativa en este semestre en Uruguay integrar a centros de investigación a poder trabajar más cercano en la formación de dirigentes en esta materia, en tener interlocutores con más expertise en la temática y de poder realmente auxiliar a nuestros gobiernos en materia de políticas públicas. Hay una tarea hacia adentro, tiene que ver con qué es lo que tenemos que hacer y no hemos hecho, que decía recién, que estamos a tiempo de hacer, y creo que es un elemento de desarrollo central, tanto las PI como las IG, más allá de trabajar tal vez con sectores más reducidos, es un elemento preponderante de desarrollo que pone en valor otra discusión que no hemos tenido hasta el momento, que es la importancia de esos signos distintivos, de esas características tan particulares que tiene la relación con la producción de los alimentos y que reconecta una forma y manera de producir en nuestra región, en una región única en el mundo, una capacidad asombrosa de producción de alimentos, nos reconecta con una posibilidad hacia el futuro. Y creo que esto queda muy, muy marcado después del COVID, donde tenemos cuesta arriba, más allá de todas las oportunidades de mercado, tenemos cuesta arriba una recuperación necesaria de toda la región y de recomposición de los impactos que nos va a dejar el COVID en la región. Yo le agradezco mucho, realmente ha sido muy bueno, los invito a que podamos tener a través de la profesora Sandra Negro y del CEDI algún relacionamiento con la REAF Mercosur en el próximo semestre, que sería muy importante para la reunión especializada de agricultura familiar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, ingeniero Vizcay, por habernos introducido en la labor de la REAF Mercosur y en el concepto de agricultura familiar, y haber tenido una exposición que, bueno, sale de lo normal de los abogados y los doctores que estamos acostumbrados a escuchar. Les quiero agradecer a los tres expositores por haber respetado el tiempo. Y ahora les voy a hacer una serie de preguntas que ya hemos recibido. Voy a comenzar por la doctora Blasetti. Hay una persona que quiere saber si el caso La Rioja, que se presentó ante la Corte Suprema, ya ha sido resuelto, si ella sabe o no, tiene algún tipo de conocimiento respecto del mismo. Está deshabilitado el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, he aprendido mucho.
Con respecto al tema de La Rioja, sé que hubo un planteo del consorcio contra la resolución del INB que dispone, digamos, la indicación geográfica La Rioja. Con esto, dos reflexiones que me parecen muy importantes, además por lo que se viene por el acuerdo UE-Mercosur. Los consorcios son muy activos, litigan mucho, tratan de impedir el registro de marcas, tenemos varios casos, el registro en este caso de una IG. La Rioja es un clarísimo caso de homonimia. Voy a tratar de hablar desapasionadamente. Tengo entendido que la Corte rechaza el recurso extraordinario y no se expide sobre el fondo, pero básicamente el consorcio reclama la exclusividad de La Rioja, diciendo que, de la IG La Rioja española, diciendo que confunde al consumidor. ¿Qué dice el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura? Bueno, poniendo La Rioja Argentina, la indicación argentina es La Rioja Argentina, todo grande y con la misma letra en mayúscula, no hay ninguna posibilidad de que se confunda al consumidor, pero dicho sea de paso, está incluido entre las excepciones del acuerdo ARPIC, pues en nuestro caso es el nombre de una provincia. Entonces es un clarísimo caso de homonimia. Tengo entendido que se rechazó ese pedido de recurso extraordinario, porque además la Corte no podía hacer una evaluación si efectivamente había engaño al consumidor o no. No sé mucho más respecto al tema, pero aprovecho para contarles cómo se solucionó el tema de La Rioja, que llevó mucho tiempo de discusión. La Rioja se resolvió así. No se registra en el territorio. Van a ver en la lista, que lo pueden ver en la web, en el caso de La Rioja, en el listado de la UE, tiene un asterisco y dice que la UE no buscará protección en el territorio argentino, del término Rioja. Y a su vez no da protección dentro del listado a La Rioja Argentina. Pero sí se protege Rioja en Brasil, Paraguay y Uruguay. Y sí se protege La Rioja Argentina en Paraguay, Uruguay y Brasil, con lo cual coexisten en los mercados no nativos de la, digamos, de la homonimia, pero no se resguardan ambos mercados. Esto fue la solución que se encontró en cuanto al acuerdo. Muchas gracias. Bien, tengo otra pregunta para usted, doctora, no apague el micrófono. ¿Qué efectos tendrían las IG europeas reconocidas sobre el etiquetado de productos locales? ¿Hay plazos de transición? Sí, muchas gracias a quien haya hecho la pregunta. Hay una variedad de soluciones. Entonces, si hubiera algún ejemplo concreto, es más fácil expedirme sobre el ejemplo. Si no, las marcas no hay ningún efecto, las marcas van a continuar tal cual. Pongo un ejemplo. La marca Grana Pampeano, como marca, incluye la palabra grana. Grana no es una excepción para la Argentina, no se puede usar como genérico grana, pero la marca Grana Pampeano no tiene que cambiar su etiqueta y va a coexistir. Este es el ejemplo en cuanto a grana. Por ejemplo, en cuanto a las IG de vinos, champán, o Jerez u Oporto, si hay una marca que contenga la palabra Oporto, la puede seguir usando. Oporto como tipo de producto o champán como tipo de producto debe eliminarse de las etiquetas. Plazo. Los vinos tienen todos 7 años, champán tiene 10. Y después los quesos depende de los casos. Siempre que haya excepción se puede mantener la etiqueta. Cuando la obligación es abandonar, tienen un tiempo de phase out, que se llama, para abandonar el nombre, y en ese tiempo tienen que reetiquetar. Así que efectivamente va a haber efectos, dependerá del caso y del producto. Gracias.
No, gracias a usted, doctora. Ahora tengo una pregunta que puede ir dirigida al doctor Pérez o al ingeniero Vizcay. Soberanía sustentable, sostenible, ¿no debería ser la primera consigna en todo tratado en materia agrícola? Por ejemplo, evitando métodos de cultivo dañinos al suelo o pastoreo animal que trae aparejado desertización. No sé quién de los dos, si quieren habilitar los micrófonos. Rafael. Ok, sí es un problema, pero ese es un problema nacional, no es un problema que hace a los tratados internacionales. Es decir, tenemos que tener claro que en general cuando negociamos internacionalmente nos va mal. Como diría Lelutier, perdemos, perdemos, siempre perdemos. Es decir, cuando la negociación es entre un chico y un grande, gana el grande, siempre. David le ganó a Goliat porque a Goliat le dio un infarto, ¿no? Si no, hubiera ganado Goliat. Entonces, el problema son nuestros gobernantes y nuestros legisladores. Hay muchos temas que dependen de la presión de las corporaciones nacionales respecto al problema, digamos, a nuestros gobernantes. El tema, es decir, entonces, en las negociaciones internacionales se pueden establecer, es más, muchas veces en las negociaciones internacionales, en México hay un dicho que es no dan a tole con el dedo. Es decir, por ejemplo, en el TIRFA se hace un largo reconocimiento a los aportes históricos de las comunidades para generar las fitomejoras que se dieron en 10.000 años y que se logró los alimentos actuales. Se le hace un especial reconocimiento. Y luego dice, cada país tiene que retribuirle a sus agricultores. Es decir, de los olmecas a nuestros días, se pasó del teocitle, que era una pequeña plantita, a lo que hoy es el maíz, ¿no? Entonces dice, la humanidad le agradece a los agricultores mexicanos todo lo que hicieron, y que México les pague, si no le paga la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en las negociaciones internacionales. Por un lado, cuando nos ofrecen cosas que no nos van a dar, en todos los tratados internacionales hay capítulos de cooperación. Cuando uno le pide a los países desarrollados que cooperen, dicen, bueno, pero lo que pasa es que eso que usted pide está patentado, y está patentado por el sector privado, y yo no me puedo meter con el sector privado. Entonces, pues, pueden poner cualquier cosa en cooperación porque no van a cumplir. Y lo mismo, entonces, pero también tenemos que tener claro que muchas disposiciones no podemos echarle la culpa a las corporaciones transnacionales. Por ejemplo, el problema de la desertificación, digamos, no es un problema de los tratados internacionales. Tiene que haber colaboración, tiene que haber cooperación, tiene que haber mecanismos, pero el problema es nacional. Bueno, no sé si era la pregunta, Lautaro. No, impecable, Rafael, es por ahí. Creo que también hay nosotros en este momento estamos en la década de la agricultura familiar de las Naciones Unidas. O sea, si uno ve cómo es la relación, ¿no? Tenemos Naciones Unidas con la FAO a la cabeza, tenemos varias resoluciones. Una es la 165 de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Es impecable, es reciente. La década de la agricultura familiar, pero después es como dice Rafael, ¿no? Los países son quienes, en definitiva, tienen la oportunidad de la aplicación de estas convenciones y de estas directrices. Está las directrices de gobernanza de la tierra para la resolución de conflictos, y la de derechos humanos, ¿no? Tiene que estar aquí también, porque en definitiva hoy también o en poco va a impactar el comercio.
Y creo que son temas, como dice, si hablamos de soberanía en la producción sostenible de alimentos, hay no solo de seguridad alimentaria, pero de soberanía alimentaria. Vuelvo a esto que decía Roxana. ¿Será que este nuevo regionalismo responde a estas cuestiones? ¿Será que post-COVID tendremos un grado de reflexión de los políticos frente a la imperiosa necesidad de pensar en la seguridad y soberanía alimentaria? Pero digo esto desmarcándome y desdramatizando también sobre lo ideológico. Creo que hoy lo que queda en claro es que más allá de las cuestiones ideológicas, el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria pensada a nivel territorial, a nivel del Mercosur, es un tema que está en el centro de la escena, ¿no? No le podemos achacar al péndulo el problema de la alimentación post-COVID, porque indudablemente nos pasa a todos, ¿no? Todos terminamos en el mismo lugar. Ahora, yo creo que indudablemente hay que repensar el tema de la sustentabilidad en la producción agropecuaria. Fíjense que Brasil es el país que más litros y más cantidades de agroquímicos se utiliza de toda la región. Está por fuera de las normas. La carga al sistema ambiental para tener una producción récord como tuvo ahora. Entonces, creo que estas cuestiones ya no van a ser solo subsumidas a discusiones en algún reducto dentro de sea la academia o sea algún sector de gobierno. Hoy pasa a ser una problemática de todos nuestros países. Espero, ojalá, tengamos oportunidad de seguir siendo competitivos, pero con sustentabilidad, y que podamos tener, inclusive al servicio, ¿no?, de la región, un nuevo ciclo de política. Bueno, voy a hacer una última pregunta, hay muchas más, pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Esta va dirigida al doctor Pérez Miranda y dice, ¿cómo incide la negociación del TMEC en otros sectores como el farmacéutico? ¿Hay cambios sustantivos en el derecho de patentes? Sí, muchos. Muchos y malos. Digamos, se incorporan segundos usos. Bueno, a ver, no necesariamente todo lo malo viene del TMEC, como les dije, mucho de lo malo viene de nuestros propios gobernantes, es decir, hay cosas que se podrían hacer y no se hacen, ¿no? Es como si dijéramos el problema, recuerdo muchas pláticas con Vergel, con Aldo Casella sobre el tema de la soja y de Monsanto, y cuando decíamos, bueno, el Mercosur es un oligopsomio, tiene una capacidad de negociación impresionante en esos temas, y no se hace, ¿no? Entonces la culpa no siempre viene de afuera. Acá el TMEC tiene disposiciones muy negativas. Por ejemplo, México tiene la obligación de otorgar o prolongación de patentes o certificados, que es lo mismo, ¿no? Lo único que para poder decir que los 20 años son improrrogables, pues en vez de otorgar una prórroga de la patente, se otorga un certificado que tiene los mismos efectos que la patente, ¿no? Entonces, la posibilidad de la prórroga de la patente por demora en el otorgamiento de la patente tiene también la disposición de que si se demora en el otorgamiento de la autorización de comercialización, pues también si se pasa de una cantidad de años, 5 años, también hay que otorgarle una prórroga a la patente, o sea, otro certificado, ¿no? Los certificados se pueden duplicar, no existe esa posibilidad de establecer un máximo de 5 años entre los dos. Es decir, otorga toda una serie de ventajas, ¿no?, el TMEC, ¿no?, y de obligaciones. Algunas se eliminaron, por suerte, pero por los representantes demócratas, como lo dije en la plática. Por ejemplo, se eliminó
la protección de datos de 10 años para los fármacos biológicos, se eliminó la protección de datos de 5 años para los fármacos químicos, se incorpora de otra manera, ¿no? Ahora, México legisla, y legisla como si no... Para darles un ejemplo, digo una imagen clara, ¿no? Hay una carta de los representantes demócratas a quien presidía la comisión dictaminadora del Senado de México, diciéndoles, señores, ese proyecto de ley que ustedes presentan perjudica en demasía a la sociedad mexicana en materia de fármacos. Tal cual. Y entonces hicieron una trampa, como les comentaba hoy, sacaron segundos usos de donde estaba y lo metieron a segundos usos como que en la parte de novedad. Utilizaron el sistema europeo, ¿no? Es decir, bueno, no se pierde la novedad si lo que se va a patentar tiene un uso diferente al uso para el cual había sido patentado, ¿no? Bueno, entonces, se incorpora, como les decía, esta disposición. Para darles un ejemplo, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos tuvo que debatir el fallo, ¿no?, sobre agotamiento internacional del derecho de patentes, el objeto del debate, del fallo, de la litis, no era un fármaco, ¿no? Era un relleno de tinta para impresoras, ¿no?, de computadora. O sea, no tenía nada que ver con los fármacos. Pues hubo una cantidad enorme de amicus curiae frente a la Corte, todos laboratorios farmacéuticos, ¿no?, que eran los interesados, ¿no? Bueno, entonces, y México, en cambio, lo que hace es limitar el agotamiento al orden nacional, ¿no? Entonces, creo que si en América Latina nos pusiéramos de acuerdo en adoptar lo mejor de cada legislación, por ejemplo, que Brasil y México adoptaran el agotamiento internacional del derecho de patente y las normas antimonopólicas que permite la legislación argentina. Si México y Argentina adoptaran el concepto de explotación de la legislación brasileña, etcétera, podríamos tener una excelente legislación en propiedad intelectual. Son los factores internos los que nos lo impiden. En el TEMEC dice clarito la posibilidad de aplicar los acuerdos de Doha, o sea, el 31 bis de ADPIC. Pues, ¿qué sucede? En la legislación mexicana no lo incorporan. Entonces, digamos, la ley de propiedad industrial de México es pésima, ¿no? Pero ojo, no todo es culpa del TEMEC, ¿no? En gran parte es culpa nuestra, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a los tres expositores. Hay muchísimas preguntas, pero nos vamos a quedar sin tiempo y se va a cortar la comunicación. Así que vuelvo a agradecerles infinitamente por tal excelentes y concisas exposiciones que han dado. Les comento que lo que acabamos de escuchar se grabó y se va a subir al canal de YouTube del CEIDIE, y los quiero convocar para la próxima reunión, el tercer encuentro, que va a tener lugar el 21 de julio a las 17 horas, donde se va a tratar el tema de propiedad intelectual e innovación. Bueno, con esto damos por terminado el seminario, y bueno, muchísimas gracias por el respeto al tiempo. Les mando un saludo a todos. Hasta luego. Gracias por la moderación. Muchas gracias por la moderación. Muchísimas gracias. Sí. Gracias.